Buenas noches y bienvenido a este su programa En Tiempo Presente. Como siempre les digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por abrirnos esa pequeña ventanita, o grande, depende de la televisión que ustedes tengan, ¿no? Y bueno, y dejarnos pasar con ustedes pues esta casi horita. Intentamos hacer un programa que sea entretenido, ameno, ya saben, dejándoles que ustedes luego se pongan a discutir, bueno, que dicen que me enrollo mucho. Presentarle a los compañeros que hacen posible el programa. A mi izquierda, César Acosta. Buenas noches, César. Muy buenas noches. ¿Qué tal la semana? ¿Terminando carnavales? No, ya la semana pasada dijimos que yo no era de mucho disfraces, yo soy más de realidad. Pero dijiste ahora de la televisión, me vino a la memoria cuando las televisiones eran de 25 pulgadas y ya era enorme, las de tubo de rayos catódicos, ¿no? Los CRT. Y ahora el que no tenga una menos de 50 pulgadas parece que no existe. Exactamente, de verdad. Y a mi derecha, maestro Paco Lescano. Buenas noches, Paco, ¿cómo estás? Hola, buenas noches y gracias por de maestro. A ti no, pues ya sabes que te lo mereces y más. No te pregunto cómo va la semana, tienes que preguntarle cómo va el año, porque bueno, siempre tienes tantas El año cosas me ha ido para magnífico sí. Y la semana también. Sí. Sobre todo que la semana de carnaval, lo que hice fue huir del carnaval. De verdad. Me fui tranquilamente a la montaña a estar con la naturaleza y olvidarme de los gritos, de los chillidos, de los zambombas, y desgraciadamente de la vulgaridad, de la ordinariedad que se instala, etcétera, etcétera. Que de todo hay, ¿verdad? Que de todo hay. Que de todo hay. Sí. Bueno, hoy aprovechando que tenemos a Paco Lescano, vamos a hablar de la cultura. Pero la cultura con mayúsculas y con minúsculas. Porque a veces nos pensamos que la cultura solamente son los bailes regionales. Hablo en concreto, por ejemplo, de nuestra tierra, de la lucha canaria, de la lucha del pan. Y es verdad, eso es cultura. Pero la cultura es algo más amplio. La cultura es la música, es el teatro, es la poesía, es la ópera, es la zarzuela. Todo eso es cultura. Cosas que se hacen en los barrios, todo eso es cultura. Lo que sí tenemos que diferenciar un poco de lo que es la buena cultura y de la mala cultura. Entonces, pues bueno, aprovechando, como dije, que tenemos al maestro Paco Lescano, yo sé que será difícil, pero ¿cuál sería tu definición de lo que es la cultura? Dentro de la cultura es toda manifestación liberal de tu conocimiento personal, del que asimila, del conocimiento colectivo, y sobre todo la cultura debe manifestarse a partir de la modestia, de ser capaz de estar abierto a todo lo que viene del exterior. O sea, cultura no es solamente el conocimiento limitado a lo que te dicta un sistema o te dicta una estructura social. La cultura es el conocimiento que nace del interés personal por todo lo general. Hoy tenemos que hay una cultura que está dictada por un sistema que es el que hay, el sistema capitalista, que la cultura es todo lo que está conectado con el consumo. Como me decía el otro día un amigo, hombre, ¿cómo con la cultura? Mira que en el parque en las canteras, pues se ha hecho ahí 4 grupos de música, habían 1000 personas. Le digo, mira, eso no tiene que ver nada con la cultura, eso es un espectáculo, y de las 1000 personas podrían ser todas analfabetas. Claro. Bueno, más o menos, no sé si he respondido lo que Sí, perfectamente, pues siempre. Me imagino que de acuerdo. Sí, aquí tenemos un problema siempre entre nosotros tres, que tenemos que generar alguna vez beligerancia, porque si no siempre estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo, además ya conectamos nada más que con la presentación, lo de los carnavales, pues en algunos casos puede ser cultura, pero otras cosas, en otros aspectos es una gran incultura, ¿no? Hacemos gala en muchos momentos de incultura. Date cuenta que incluso, ya que nos metemos en el carnaval, está completamente desvirtuado. Porque ahora no es carnaval, es una fiesta de disfraces. Exactamente. Donde se hace el mayor ruido posible y la gente que está medio neurótica de vivir una sociedad compleja como la nuestra, se desahoga. Pero el sentido del carnaval en el pasado no tenía que ver nada con el carnaval de hoy. Y también has hablado sobre un aspecto que creo que es esencial sobre el sistema. ¿Al sistema le interesa la cultura
o no le interesa la cultura? Entiendo tomándolo desde el control del individuo. O sea, me interesa que tú seas culto o que no seas culto. O me interesa que seas culto según mi dictamen. Yo, sistema. Ya. Hay sistemas que necesitan primero, hay sistemas que necesitan de la ignorancia global. Eso es donde triunfa. Si no, no pueden dirigir, no pueden gobernar. Hay sistemas que se interesan por la cultura que les da beneficio económico inmediato. Que si llega un buen poeta, no le hacen caso. Pero si el buen poeta publica un libro que lo ha subvencionado un grupo de Estado y que va a dar beneficios, seguro que lo apoyan, ¿no? O sea que la cultura tiene muchos condicionamientos, lo que llamamos cultura, ¿no? Pero el fomento de la cultura no se hace, ¿no? Entonces, se conforman con los, como yo digo, con analfabetos funcionales. Porque la cultura, además, no tiene que ir siempre contra el sistema. Pero cuando toda la cultura es a favor del sistema, también algo raro está pasando. Hombre, claro, porque esa también es una cultura manipulada con intereses para el sistema. Claro, está muy ligada o tiene un elevado acercamiento cultura e inteligencia, pregunto. Yo creo que no, pero... Hombre, no la inteligencia, no la inteligencia de tener conocimientos, sino a lo mejor hay personas que son inteligentes por naturaleza. Cultura es un estado de alma, un estado de espíritu, ¿no? Se puede ser torpe y interesarse por la cultura, y se puede ser muy inteligente y no interesarse por la cultura, porque estoy seguro que miles de fanáticos por ejemplo, del fútbol, lo habrá muy inteligentes dentro, de hecho me consta, y otros que no, ¿no? Pero lo que está claro es que un país donde no se fomente la cultura es un país que puede ser perfectamente dominado, es un país que puede caminar para cualquier tipo de dictadura, y que el fomento de la cultura enriquece al individuo y enriquece al país. No hay nada más que ver países como puede ser Francia, no quiero parecer chauvinista, puede ser Francia, Bélgica, siempre tienes el sentimiento de que la cultura está presente. Que yo hablé el otro día, que acabo de estar en Nantes, es una ciudad de cultura, entra y ya ves que es una ciudad de cultura, por lo que ves y por lo que oyes y el comportamiento, ¿no? Y claro, así esa ciudad tiene una presencia extraordinaria, pero desgraciadamente en nuestro país particularmente hay un elevado porcentaje de una cultura minimizada, un fomento de cultura que no tiene mayor trascendencia. O sea que es como si alimentaran que se instale lo vulgar. Un poquito localista además, ¿no? O sea, aquí en este país, primero, la mayoría de la gente lo que intenta es ir a las subvenciones, que no está mal, yo no digo que no, pero no debe ser toda tu meta. Entonces piensa, a ver qué subvención puedo dar, qué puedo coger del cabildo, del otro. Y entonces, bueno, todos sabemos que eso no está mal porque es una ayuda a jóvenes que están empezando, jóvenes talentos, pero que no debe ser la meta de alguien que se dedica o alguien de la cultura, porque en el momento que tú estás en manos de esa red clientelar que tienen los gobiernos, diputaciones, cabildos, llámale como tú quieras, estás perdido. O sea, ya sabes, ya no vas a poder criticar, no vas a poder meterte, y una de las fases de la cultura es precisamente lo que tú dijiste ahora. Es un pueblo que no apuesta por su cultura, es un pueblo fácilmente dominable y dominado. Desde las instancias políticas y económicas te van a decir lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Claro que sí. Sí, en toda dictadura lo primero que se hace es el controlar a la masa pensante, ¿no? Al sector culto para poder dominarlos, ¿no? Tenemos el ejemplo más cercano en nuestro propio país cuando la guerra civil. Cuando hablas de las subvenciones, la broma que siempre le digo a los amigos, no es que no me dan una subvención, le digo, pero ¿por qué tienen que darte una subvención? La subvención se la darán libremente, pero no tienen por qué darte una subvención para que publicar tu libro. Y siempre les digo, oye,
Cervantes llegó a donde llegó. Sí, Y no sé a quién le pidió subvención. de verdad. Lo que tienes que hacer es trabajar. Claro. Trabajar, y luego si tu trabajo, el resultado es importante, pues a lo mejor hay gente que te ayude, pero no te pongas a trabajar pensando sistemáticamente en Bueno, claro, la subvención. En este sistema que está tan controlado por los que mandan o el dominio Sí, la que hay, estructura. claro, me puede a mí interesar o no interesar que tu cultura Claro. llegue a la masa o no llegue, ¿no? Entonces, se hace algunas veces sumamente complejo para que esa idea que tú tienes y que quieres elevar, pues si al sistema no le interesa, te la puede echar por tierra fácilmente, ¿no? Pero fíjate, mira, además, si nos remontamos a la historia, lo que ahora igual nosotros llamamos la subvención o algo, grandes personajes de la historia tuvieron sus mecenas. Pero así como esos mecenas, para ellos era a gala tener una persona importante, un pintor, un poeta, alguien además que solía criticar a todo lo habido y por haber, sin embargo lo mantenía ese mecenazgo. Hoy en día es al revés. Hoy en día ese mecenazgo o esa subvención que dan las entidades públicas, porque hemos pasado de lo privado en este país a lo público, es para callarte. Así como antes, lo que yo decía, se tenía gala a decir, no, mira, es como que daba ahí, a ver cómo daba tralla aquí a los reyes, a los otros y tal. Ahora no, eso es impensable. Eso No, y además porque sabes que si es que no puedo hablarles mal porque me han dado la subvención. Sí, claro, entonces sí. ya viene consigo el libre pensamiento, ya no puedes criticar o hablar o dar tu opinión sobre un aspecto porque sabes que tienes una subvención detrás que se te puede eliminar o o el año que viene o el próximo libro o la próxima actividad que vayas a realizar, ¿no? Entonces ya te ves coartado de alguna manera. Entonces tu libertad cultural o de libre pensador ya la pierdes, ¿no? ¿Tú crees, Paco, por ejemplo, el acceso no de la masa a la cultura, sino el acceso al poder publicar, al poder pintar, a esa expresión por las subvenciones, porque ahora la gente se autoedita un libro, porque pinta 4 cuadros y ya encuentra en una concejalía, en un sitio que le dan un sitio para exponer, ese acceso tan fácil entre comillas también digo yo, ¿no? Pero en ese acceso que ahora es más fácil, no ha ido un poco en detrimento de lo que llamamos la cultura. Yo no quiero esa cultura de la élite donde solamente antes la tenían los poderosos, pero un poquito a la calidad, a la cultura de calidad. O sea, porque todo no es cultura, o sea, para mí. La cultura de calidad continúa a existir. Y existirá. Y lo que hay que cultivar es la calidad. Claro. Pero hoy, el que tenemos la suerte de la nueva tecnología, pues hay mucha autoedición. Lo que quiere decir que la autoedición no pasa sino por el criterio del que ha escrito. Y del que lo paga. ¿Ah? Y claro, ahora hay muchísima gente que le gusta escribir poesía, por ejemplo, pero muy pocos poetas. Claro. Porque la gente se confunde muchas veces cuando... Hace poco tuve un pequeño... Desencuentro más bien, de una persona que me dijo, era una señorita que me dice con mucho entusiasmo, hemos organizado y hecho una exposición de mujeres pintoras. Y a mí se me escapó decirle, bueno, quiere decir de mujeres que les gustaba pintar, que les gusta pintar, porque pintora es otra cosa. La pintora es otra cosa, es el resultado de trabajo cotidiano, de estudio, de investigación, y además de tener algo que decir. Se ofendió muchísimo. Y yo muchas veces les digo que justamente hoy la posibilidad de autoedición, la posibilidad de publicar porque has conseguido por subterfugio o laberinto llegar a que te den una subvención, esa posibilidad de que cualquiera puede publicar, pues cualquier basura también sale. Claro. Y no quiero ofender a nadie, yo no pretendo venir, pero... Claro, que eso no es malo. O sea, yo es que digo, a ver, que uno tenga la oportunidad
oye, pues yo he escrito un librito sobre mi padre, mi madre, sobre algo que yo conozco, o sobre unos poemas, o tal, y que tú puedes hacerlo, yo para mí no está mal, ¿vale? Bueno, primero satisface tu ego, entre todos esos seguramente saldrá alguien que realmente merezca la pena. Claro que sí. Claro, pero de eso a decirte, yo es que soy pintor, yo es que soy poeta, no, como dice Paco Lescano, no, tú pintas y tú escribes, no eres poeta, no eres escritor. O sea, pintor, escritor es este hombre que tengo a mi lado que lleva tropicientos años haciendo danes de la cultura, de la escritura de su vida. Eso para mí es... Me viene a la memoria con lo que ha dicho Paco, lo de usted pinta es una cosa y pintor o pintora es otra. Me viene a la memoria tirando hacia mi terreno del deporte, de la bici, que decía, tú no eres ciclista hasta que no termines el primer Tour de Francia. Claro, sí. Tú montas en bici. Claro. Para ser ciclista tienes que terminar un Tour de Francia. Sí, entonces para ser ciclista hay que pedalear. Claro, sí. Pero sí que mi pareja hizo una autoedición de un libro. Pero claro, tú no sabes el resultado que va a tener. Claro. El resultado, el que sea bueno o malo, o que tenga una tirada, aunque hoy en día también tienen tiradas basofias y tienen mucha lectura, pero te lo da el éxito, te lo da el público al final. Si vendes ese libro, si adquieres un cierto protagonismo, en el caso de mi pareja, pues bueno, pues tuvo unos ciertos resultados llamativos con el libro y le abocó a escribir un segundo, ¿no? Al final te lo da el público. El público... No siempre, ¿no? Pero bueno. No siempre, claro. Porque claro, es que venimos en qué tipo de público. Claro. Porque ahora que vivimos en una sociedad que la gente no se complica mucho en lo sesudo y va a lo simplón y a los barriobajeros en muchos casos, y la que grita más, como podemos ver, que grita más y además escribe un libro y es un superventa, pues claro, te dice... Por Dios, ¿dónde estamos? Como dice el dicho, hay gustos que merecen palos, ¿no? Sí. Es que la cultura como la educación tiene que empezar en la cuna. Sí, cierto. Tiene que empezar en la familia. Claro. Y tiene que ser en los colegios. Y incluso en las escuelas no se fomenta la cultura. No, en España para nada. No se fomenta la lectura. Claro, ya venimos a un sistema educacional que está estructurado. Y que está continuamente desestructurado y continuamente en reestructuración. Sí, total. Cada vez que hay un cambio de gobierno, la ley educativa, pues volvemos a cambiarla. O sea, hay algo que no funciona en la base. Y es el sistema educativo. Pero es claro, ¿quién recuerda de nosotros cuando éramos pequeños si tenías ganas de ir al colegio? Pero sin embargo, fíjate, mira, yo me acuerdo de pequeño, para que veas lo que ha cambiado, yo me acuerdo de pequeño, evidentemente no me acuerdo de nada, pero nos enseñaban nos enseñaban a escribir en el pentagrama. Les daba como era do y tal. Y es que, a ver, yo evidentemente, yo es que soy un negado para todas esas cosas, ¿no? En fin, pero yo me acuerdo que nos enseñaban. Tenías el papel ahí, te enseñaban a escribir las notas. Además, no había bolígrafos como ahora con aquello con la pluma y tal, que tenías que tener cuidado porque cuando te dabas cuenta había hecho un borrón. Pero claro, lo que dices tú, es que hoy en día lo más que hacen es tocar la flauta esa, la flauta travesera, eso que es un suplicio, porque cuando llevas una hora escuchando a tu hijo el ese, te dan ganas de meterle la flauta por un oído y sacárselo por el otro, ¿no? Entonces eso es, según nuestro sistema educativo, lo que es la música en este país. Claro, pero yo lo digo por los hijos de mi pareja, que estaban en un colegio de estos alternativos, por llamarlo de una manera, donde se fomentaba las actitudes que él pudiese tener, ¿no? Sin desdeñar el resto de las lógicas de matemáticas o saber ponerle la tilde a más o no, pero se fomentaba esas atracciones que tú podías tener. A él le gustaba tocar el piano, pues entonces podías tocar el piano. Tenía en el colegio tenía un piano, pero tú crees ver que el sistema a eso no le interesaba, que como apareció un inspector de enseñanza. Hacemos un pequeño alto y te explico por qué. Dice, nos muevan, que ahora mismo estamos con ustedes. Hasta ahora.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bien, han visto que no ha sido, la pausa no ha sido muy larga. Entonces nos decía César que, bueno, que se pierden esos potenciales artistas que hay cuando son pequeños en ciernes, que les gusta pues a uno la guitarra, el otro el piano, otro pintar, otro escribir. Eso se va diluyendo, eso no interesa a lo que es el establishment político, educacional, eso se va perdiendo. ¿Y sabes por qué? Porque la inversión, porque aquí hoy en día, y dejémonos así, vamos a decir en plata, todo se mueve por el dinero. La inversión que tienen que hacer para sacar esos chicos y chicas adelante sería tan grande que ellos consideran que no les es rentable, porque consideran que la cultura no le da nada. Y fíjate las diferencias que decía Paco, es que he estado en Francia, donde ellos hacen gala de lo que es la cultura, ellos anteponen la cultura a montones de cosas, y él tiene montones de anécdotas que nos ha contado. Sin embargo, aquí pensamos que invertir en cultura no es rentable, no te dan votos, y claro, esas inversiones, imagínate, pues tienes que comprar un piano para un niño. Y claro, en un piano tendrás que comprar 2 o 3 pianos, que son caros. Más el otro niño que le gusta pintar, tendrás que poner y llevar modelos y no sé qué. Más el otro que le gusta profesores de canto. Y claro, empieza a sumarle. Ellos dicen, ¡buah! Eso se me dispara el presupuesto. Sí, ¿vale? La flauta travesera. Porque no piensan sino en la rentabilidad económica. Y no piensan en lo importante que es la otra rentabilidad, que es la cultural, ¿no? La cultural. La gente que tiene una cultura, que le han alimentado la cultura, claro, y que sigue alimentándose de cultura, está alimentando al país. O sea, una persona con cultura puede producir más y trabajar mejor que... Y construir un país mucho más desarrollado, ¿no? Y ayudar al desarrollo del país, porque aporta ideas, aporta inventos, aporta información. O sea, no se dan cuenta de la importancia económica incluso que tiene la cultura. Y además veo, aparte de que tampoco decimos que el sistema elimina la cultura, pero sí que te encausa a una determinada cultura y de una determinada manera. Lo vuelvo a decir, a lo mejor el caso del que yo hablo, pues no hace estadísticas, ¿no? Oye, pues no es así en la generalidad y yo estoy en un error, pero sí que veo como que te enseñan a hacer dibujo. Y el niño, la niña en cuestión, pues quiere pintar el sol con unas lágrimas y en color verde. Y le dice, no, el sol es redondo y amarillo. ¿Pero por qué? Si yo la quiero pintar verde y con lágrimas. O sea, ya le estás cortando ese libre pensamiento. Digo, oye, yo quiero hacer las cosas. Puedo hacer las cosas de distinta manera.
Claro. Tú ya me estás dirigiendo a una determinada. Al final creamos uniformes. Todo es de una manera, lo vestimos de una manera, y no te sacas el redil, que no nos interesa que te sacas el redil. Y también tienes que el fomento de la cultura oficial, el verdadero interés de la cultura oficial es que sirva de propaganda y de dar una buena imagen de lo oficial. Claro. Y es un error. O sea, fomentan teatro, pero el gobierno de Canarias o el partido no sé cuánto es el que fomenta. No lo hacen por... es importante. Y ahí la rentabilidad de los votos. Desembocamos al final lo que estábamos hablando antes, ¿no? La subvención que vas a recibir te la doy si entra dentro de los parámetros que o si hace lo que yo quiero. A ver qué va a poner. Si el consejero de educación o tal le gusta mucho Shakespeare, como no vayas a poner algo de Shakespeare, no te va a dar una subvención. Como de algo alternativo, no, quítame, eso no vale, eso no es teatro, eso no sé qué. Pero fíjate, mira, un país donde cuando un niño, un chaval, una chavala, le dicen a sus padres, mira, estamos en el siglo XXI, ¿vale? Estamos en el siglo, o sea, hay que poner, porque no ha cambiado tanto, y le dice a sus padres que quiere estudiar, por ejemplo, Bellas Artes, en el 95%, voy a ser generoso, voy a dejar fuera un 5%, el 95% de las veces le van a decir a sus padres, eso no da de comer, eso no te va a ayudar, estudia otra carrera primero y luego te colocas, si quieres estudiar. Eso quiere decir algo de este país, algo está fallando, porque perdona, yo estoy de acuerdo que tiene que haber ingenieros y abogados, informáticos y médicos y ATS, tiene que haber de todas las profesiones, ¿vale? El que te arregla la lavadora, todo eso, pero también tiene que haber gente que le guste pintar, que le guste cantar, que le guste, porque eso es lo que hace grande un país. Entonces, eso es algo importante. Cuando te dice tu familia eso, yo creo que un país tiene que hacerse lo mirar. Es lo que perdura en el tiempo. Yo recuerdo la primera vez que yo viví en Sevilla una partida de años y fue una exposición de Velázquez. Cuando yo vi a la vieja friendo huevos, yo me quedé. Yo el arte, no soy ningún erudito en el arte, soy todo lo contrario, neófito, o me gusta o no me gusta. Ya está. Pero cuando ves en primer plano la sartén con el huevo frito, yo me quedé ensimismado, ¿no? Digo, pues que parece una fotografía, era una imagen tan perfecta. Y eso lo pintó Velázquez, no la semana pasada. Y eso ha perdurado en el tiempo, ha perdurado la cultura en el tiempo, ¿no? La buena cultura, ¿no? Sí. No, es que antes iba a decir algo y... Sí, pero ahora ya se me fue con la conversación del amigo. Sí, mira, y por eso te decía yo, hablando de eso, es que o sea, no se dan cuenta, o sea, yo creo que hay que dejar a los niños que tienen iniciativas. Seguramente de la mayoría de los chavales y chavalas que tengan en principio esa iniciativa por el arte, por algo, habrá muchos que no van a seguir. Pero yo tampoco digo a los padres que eso lo metan, no, pero hay que dejarles que sigan, hay que intentar exactamente lo que te quería decir antes, es que los mismos papás que le dicen al chico, mira, es que con eso no te vas a ganar la vida. Es falso. Claro. Además, es falso, porque es otro camino de vida. Lo que no te puede ser es tan rentable como ser médico, es evidente, o abogado. Es otra manera de vivir y otro tipo de finanzas. Pero los abogados necesitan de los que han dibujado su coche, el coche que lleva, el dibujante. O sea que el artista luego está presente en la sociedad hasta para los dibujos de las camisas. Cada camisa la dibuja un artista. La diseña. El diseño de camisas. Que yo trabajé en Francia haciendo dibujos para camisas. Y claro, no se dan cuenta, bueno, efectivamente, hijo mío, pues con el arte no vas a poder vivir. Pues sí, se puede vivir, depende de la canalización que tú le des al arte. Porque también como ingeniero, pues también te podrían decir, no puedes vivir. Claro. ¿Cuántos abogados y cuánta gente hay que están en los servicios de limpieza? Con carreras terminadas. Terminadas. Pues fíjate de qué está serviendo la carrera, ¿no? Sí. También, haz la carrera que te interesa, que la vida después decide. Además de verdad. Eso es lo que decía antes. Entonces ya digo, todo eso es un poquito. Entonces, vemos que poco a poco...
cada vez que intenta salir alguien, le vamos poniendo como obstáculos en el camino. No, no estudies eso porque no te va a dar de comer. No, porque no sé qué. Si no eres pro régimen, sin el tono operativo, sino el que manda, ¿no? Si de derecha, de centro, de tal que sea, te cuesta más. No, entonces vemos que la cultura, que yo creo que deberíamos tener superado esos obstáculos, porque afortunadamente ya no existen los reyes absolutistas, que era el que no podía ir contra ellos, sino que hay una libertad, por lo menos sobre el papel y en la Constitución, vemos que sí, pero que esa libertad está constreñida pues por el que manda, por el dinero, por tal. Entonces, cada vez hay menos gente, ¿vale?, que pueda hacer lo que quiere. Afortunadamente nos quedan gente como Paco Lescano, como otros, que él va por libre como de francotirador y ahora hace lo que le da la gana, se va para Francia, viene para España, pinta lo que quiere y nadie le dice nada, pero cada vez va quedando menos gente como tú, Paco. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero por lo menos tenemos que decir a la gente que nos está viendo la importancia que tiene que fomenten la cultura en su propio hogar, en su propio ámbito. Y que los padres incluso se interesen por la cultura, pero claro, si son padres analfabetos que no les interesa sino el partido de fútbol y lo último que van a comprar en el Corte Inglés, pues van a tener hijos que les interesa lo mismo. Yo he tenido un privilegio de vida, ¿no? Para mí ha sido un privilegio porque mi casa era una biblioteca y de pequeño yo tenía donde coger un libro. Y cuando yo quería comprar un libro, mi padre ponía el dinero encima de la mesa. ¿Qué quieres comprar como libro? Tal libro. Y la lectura siempre estaba en la casa. Hoy, fíjate que lo curioso es que hoy tienen, con los móviles y con las nuevas tecnologías, la posibilidad de alcanzar cualquier cultura y cualquier información, y no la utilizan tampoco, porque se ha banalizado los intereses en la gente joven, sobre todo los intereses sociales, que es el pasarse mensajes diciendo, mira lo que hacía mi perrito en casa cuando yo me voy, ¿no? Entonces Alejandría, la gran biblioteca de Alejandría, que ahora la tienes, se fue en humo, ¿no? Sabes que fue incendiada, etcétera. Y lamentamos que Alejandría haya desaparecido. Sin embargo, no se dan cuenta que hoy, con las nuevas tecnologías, Alejandría ya no tiene importancia prácticamente, porque cualquier información de cualquier rincón del mundo la tienes ahí. Luego es a ti de discernir si lo que viene es falso o verdadero. Ese aspecto, Paco, es sumamente importante, ¿no? Pero la reflexión es importante. Eso, el hacer pensar, el discernir, el tú analizar si esto que lees o no. Es lo que mi pareja también muchas veces recurro a ella, dice, de la gente que lee, hay un mínimo porcentaje que la gente que lee, y de los que leen, los que entienden, todavía es menor. Todavía es menor. Y tiene mucha razón, veo muchas veces, yo escribo algunas veces. Sí, pero desgraciadamente eso está ocurriendo también. Mucha gente que no entiende lo que está leyendo. No, yo escribo de vez en cuando algún artículo sobre movilidad ciudadana, seguridad en las ciudades, cambio de estilo, y escribes el artículo y todavía hay alguien que te pregunta sobre algo que está ya en el propio artículo. Y digo, pero tú lo has leído, o se quedan en la letra gorda que pones como presentación del escrito, ¿no? Y se quedan ahí y ya no leen lo que viene a continuación. Yo tengo un montón de anécdotas en la universidad sobre eso. Sí, como que te preguntan, oye, Pedro, mira, el tribunal colectivo es para todos. Entonces, claro, yo me quedo mirando y a mí me sale enseguida, yo quiero que se me debe hinchar la vena por aquí, ¿no? Algún día explotaré, porque me dan ganas de decirle, no, el tribunal colectivo no es para todos. Es para mí solo. Entonces, yo decía, no, sí, es para todos, te tienes que callar. Entonces, cuando un estudiante de Derecho, con 19 años, o 20, o gente que está en cuarto terminando la carrera ya, te pregunta si un tribunal colectivo es para todos, pues eso te deja claro lo que el futuro que nos espera, ¿no? El futuro que nos espera, ¿no? Y otra cosa, mira, antes dijo Paco, y además yo lo suscribo 100%, la cultura empieza en la familia. Y la gente
seguramente que nos están viendo algo dirán, che, no, ya, yo voy a llevar, no se trata de que cojas de repente y lleves al niño a una exposición de algo y sin una explicación, o que le dé un niño que está empezando a leer el Quijote, porque odiará el Quijote, odiará la lectura y no lo va a entender. Se trata, lo que dice Paco, de que al niño o a la niña lo vayas metiendo en el mundo de la lectura, que vayas un día de una por forma un museo, exacto, que lo lleves, que aunque solamente sea entrar y salir, vale, que no entres por ahí, que le des una vueltita, si haya un cuadro que el niño, una escultura, que el niño o la niña ves que se para, te paras con él, y te paras y entras y sales, como aquello de algo divertido. Y contarle alguna anécdota o una historia que le haga, que no sea simplemente, pues mira, me acuerdo me vino ahora a la memoria la arquitectura griega, lo del dórico, jónico y corintio, lo aprendí allí, y digo, pues mira, esto por esta razón, por estas son las virutas son por este. Pero te lo enseñaron bien porque te acuerdas, ¿eh? Sí, claro. Pero no, la historia del arte, por ejemplo, sí fue una cosa que me encantó, pero hay otras que odié, y muchas veces fue el profesor. Claro. Yo del latín me acuerdo, estudié en el Pérez Galdós, me acuerdo del latín que terminé odiándolo, ¿no? No quería, por culpa de un profesor, ¿no? No vamos a obviar el nombre. Pero sin embargo, por ejemplo, hubieron otros que se me hizo muy atractivo por la manera de explicártelo, de contártelo y de dejarte pensar. Porque también es importante el que te dejen pensar. Claro que sí, sí, es cierto. Hacemos un pequeñito alto, como siempre, un pequeñito alto en el camino, y enseguida estamos con ustedes hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bueno, han visto que las paraditas que hacemos nosotros son justitas, para que ustedes les dé tiempo de ir al baño, un par de anuncios y otra vez aquí al pie del cañón. Perdona, César, estabas diciendo de los profesores, ¿no? En el fragor de la batalla, e inclusive todavía estábamos y yo seguía ahí hablando. Que hablamos sobre lo que puede marcar un profesor también. Sí, el profesor, lo que te puede generar de placer en aprender o de odio en el aprender, y es sumamente interesante. Yo con mis estudios lo dejé en la mitad de COU, no fui a la universidad de nada, me metí además en el tema de la informática y el deporte. Y después hice el acceso para mayores de 25, el acceso universitario para mayores de 25, que fue cuando más aprendí. Claro. Porque claro, lo hice porque quería hacerlo. Y tuve la suerte en aquel momento, que también residía en Sevilla, tuve la suerte de tener un profesor que me explicaba las cosas que me llamaban la atención. Cuando me explicó lo de las guerras púnicas, que yo no tenía idea, ¿no? Y me explicó este hombre cómo era y me explica el tema de las batallas, de Amílcar Barca y todo. Pues a mí me llamaba la curiosidad mucho. Aquí ahora todavía siguen con la regenta.
de literatura. Entonces, yo digo, a ver, me parece muy bien. No seré yo quien diga que La Regenta es un mal libro que no sirva, ¿no? O sea, porque sería poco más o menos que un sacrilegio. Pero, con todos mis respetos, si tú obligas a quien no le gusta porque no tiene la costumbre de leer, porque no ha leído ni los tebeos que nosotros leíamos de pequeños, ¿vale? Cuando leíamos los tebeos, los de Roberto Alcázar y Pedrín, Hazaña Esbélica, El Guerrero del Antifaz, todo eso que leíamos, ya no hay eso porque no lo leen, y tú de repente a alguien que no ha leído nada le pones La Regenta, va a odiar la literatura. O sea, o empiezas desde pequeño, cambias los planes de estudio, o empiezas desde pequeño a leer pequeñas novelitas, que las hay, cositas. Paco Lescano tiene un librito muy pequeño de cuentos que es maravilloso, que ese libro, y además aprovecho para hacer un poquito de propaganda, ese libro en el colegio sería fantástico a los niños pequeños. Tendrían que empezar primero para que profesores, aunque no sepan leer, se lo cuenten, lo lean para que el niño ya se quede con lo que es el cuento, y cuando los niños aprendan a leer, decirle, toma, ahora lo lees tú, con tus palabras. Ya no es la profesora, el profesor que te lo dice, ahora tú lo lees. Y lo lees en alto, para que te quedes con eso. Y así es como se enseña, así es como se enseña. Por lo menos yo es como veo, porque claro, ya te digo, si de repente a un niño con, no sé, ahora, con 12 años o algo así, le pones La Regenta, es como ponerle el Quijote. No me va a odiar. Ya, bueno, hay que ir con pequeñas dosis. Claro, claro, claro. Claro, porque es duro, ¿no? Y ahora volviendo, ahora estabas pensando todo esto, y que hemos hablado mucho del sistema, todos estos partidos por decirlo de alguna manera, partidos, y que cada uno puede tener su ideología que crea, algunas nada respetables, lógicamente, fomentan el que haya incultura. Porque es una manera, como tú decías bien en la introducción, de controlar al individuo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Diríamos, poscultura. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para que este tipo de ideologías que deberían de estar más que enterradas y eliminadas de la faz de la tierra, pues además se alimenten sobre todo creo en general, a lo mejor estoy equivocado, del entramado de la zona inculta que les cuentan que te creo hoy a ti y mañana te creo a ti. Si justamente también hablaba antes, si me va con mi bolsillo, ¿no? O si me venden el que todos los inmigrantes son malos, pues yo digo, es verdad que son malos, eso sí, menos los suecos y los árabes, ¿no? Que eso traen dinero. El problema, ¿Qué podemos hacer para...? A ver, yo quiero... Una de las cosas que ya podemos hacer es lo que estamos haciendo aquí. Claro, eso es una de las transmitir, que la gente piense. Informar. Y la información que vuelve a pasar por la escuela y vuelve a pasar por la familia, y luego la gente que puede manifestarse ellos mismos, intentar contaminar de su información a los otros. Pero es un trabajo en este momento muy, muy difícil, porque la presión de intereses económicos es muy grande. Y todo el fomento se hace en función de lo que vas a comprar. Es más importante que tengas un coche que tengas sabiduría. Sí, cierto. Sí. Y que te vayas de vacaciones a que le compre un libro a tu hijo. Además, para mí lo que tú decías, el problema también un poco está en nosotros mismos. La gente tiene que empezar otra vez a pensar y a discernir, ¿vale? O sea, a diferenciar de lo que te quieren meter de lo que es la realidad. Estamos viendo, cada vez hay más noticias falsas, cada vez hay noticias, y la gente se las cree a pie juntilla. La gente ya no está acostumbrada a pensar, a poner en cuarentena, bueno, está de moda la palabra cuarentena, pero a poner en cuestión todas las cosas que nos dicen, y se lo creen todo porque lo publican. Pero se lo creen si van con tu forma de pensar. Ni eso. Algunos lo fomentan también, pero porque César, van conmigo, van con lo que yo creía ya, ¿no? Yo te compraría eso y te diría, vale, pues es una forma de pensar, ¿vale? Si a mí esa persona, yo pienso y me lo dice, me lo creo, todavía lo compraría un poco entre comillas, pero es que ni eso, o sea, porque la gente ya ni piensa.
O sea, ya no, es que para mí la gente no tiene ideología. Me viene a la Hombre, ya hasta han quitado la filosofía. Claro. De la enseñanza, sí, total, sí, que era claro. básica para la reflexión. Y el latín ni te cuento, que eso, ¿para qué sirve eso? Te dicen, ay, ¿para qué sirve eso? Me ¿Y viene para qué no a sé la qué? memoria Pues, una anécdota, y así hacemos un poco, de un amigo que yo tenía. Yo estuve unos años que viajaba mucho, por circunstancias viajaba mucho. Y conocí a un señor que había montado en Estados Unidos, él vivió en Washington, creo recordar que me explicaba, había montado una empresa de servicios. Era un español, había montado una empresa de servicios y daban toda clase de servicio, pero toda clase de servicio era muy curioso. Si necesitabas un acompañante que fuera contigo a una cena, hombre o mujer, ellos te lo prestaban. Si querías que tuviera un figurante en una obra de teatro, pues ellos te lo daban. Y tenía uno de los servicios que a mí me impactó cuando me lo dijo. Dice, tenemos uno para pensar. Digo, ¿cómo va a pensar? Sí. Tú necesitas pensar y nosotros te ponemos, te lo alquilamos a una persona para pensar, para una idea, y te lo ponemos. Y me decía, dice, es que aquí en Estados Unidos la gente no piensa. Si tú no le digas a un niño, me acuerdo, si tú no le digas a un niño que sume 7 más 7, necesita la calculadora. Necesita la calculadora. Si no se saben hacer raíces cuadradas, me decía, no sabía cuál era. Oye, yo tampoco, si me pones la raíz cuadrada de 123, pues yo no te la saco, ¿no? Pero sé la formulación de cómo poderla resolver, ¿no? Pero dice, no piensan. Y me llamó, claro, después ves un país, con todo mi respeto en general, la situación en que está, ¿no? Pero mira, cultural. Hablando, fíjate también lo que decía Paco, que me acabo de acordar. Llega un domingo y está todo cerrado. Tú ves a los padres como almas en pena cuando las grandes superficies están cerradas, ¿vale? Dando vueltas por los parques, por aquí, porque no saben dónde llevarlo. Y luego esta ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, no acompaña tampoco para que, o sea, ¿dónde llevas a los niños? ¿Dónde está un teatro, Pérez Galdós, que está muerto de asco, ¿vale? Durante todo el año? ¿Dónde está el Alfredo Kraus con obras para niños? ¿Dónde está todo eso? O sea, no hay nada, no hay música, no hay teatro, no hay nada. O sea, o lo llevas al centro comercial y los centros comerciales ya hacen cositas para niños y allá los llevan, los largan ahí. Entonces, ahora hacen cositas para los niños porque nos interesa comercialmente. Claro. Entonces, ¿qué más caro? A la hamburguesería. Claro. Entonces, estamos hablando de la cultura. Y has visto, o sea, los mismos políticos que tenían, lo que hablamos siempre. Oye, a mí se me caería la cara de vergüenza que una ciudad importante, el 6º, 7º municipio de España, como esta ciudad, un domingo no tienes donde llevar a tus hijos. Hay unas actividades que se hacen... No tienes tampoco donde ir tú. Claro, sí, claro. Pero bueno, tú como adulto ya te aguantas, ¿no? En un viaje que hice en Estonia, y estaba paseándome con mi pareja, con Isabel, y me dice, ¿qué estás mirando? Estoy mirando, en toda esta calle no hay ni un banco. Dice, en Las Palmas te paseas, en cada esquina hay un banco. Ya ni eso, Dice, no hay ni un banco. Y digo, bueno, es que estoy pensando en Las Palmas de Gran Canaria, cuando me paseo, que veo banco, Vizcaya, hay banco por todas partes. Dice, y aquí, sin embargo, cada zaguán es una galería de arte. O sea, o son galerías de arte, o son particulares que en el zaguán de su casa han montado un chiringuito de arte. Y el domingo solamente pasearte en una calle donde no veías banco, pero que podías entrar en todos los portales para ver cosas, un artesano, un joyero, alguien que hacía algo de interés. Digo, bueno, esto en Estonia. Lo que tú decías de las ciudades, ¿no? Eso es alimentar la cultura, y además una cultura popular, que tienes que desembolsar dinero económico. Me viene a la memoria en Sevilla, y aquí voy en bici por muchos sitios, yo recorro media isla con la bicicleta y ves muchas veces zonas donde hubieron restos guanches, ¿no? Y hay una zona que me llama mucho la atención, que es la subida hacia Fataga, Arteara, que hay unos vestigios guanches en la zona de Arteara. Y antes de llegar a Arteara, a unos 7 kilómetros, 8 kilómetros, hay un pueblo guanche artificial. ¿Qué se llama? No sé, el pueblo guanche le pone, tiene el nombrecito, pueblo guanche para turistas. Y que vas llegando y lo que oyes es un motor de gasoil, ¿no? Para ver aquello, y los guanches ya éramos adelantados. Pero que después ves a 7 kilómetros Arteara,
que está tiene algo natural, ¿no? Pero está prácticamente dejado de la mano de Dios. Ahora el Cabildo ha estado ahí, o aquí llegando a Gaete, por pie firme, me parece que se llama la zona, también hay unas cuevas a la derecha de la carretera, en dirección Las Palmas, a la derecha de la carretera, por la carretera vieja, en piso firme. A la derecha tú ves las cuevas y te encuentras la basura. Y no lo entiendo, ¿no? ¿Cómo podemos, nuestro acervo, la podemos abandonar? Y después recuerdo que me venía la comparativa de Sevilla, cuando yo residí allí, que ahí le dabas una patada a una piedra, te hacían restos tartésicos, restos romanos y tal, y te montaban enseguida, recuerdo de una obra que estaban haciendo, creo que era en un mercado, no, ya te lo digo, que era en un mercado, y en un mercado público, y en la obra de rehabilitación del mercado, pues aparecieron unos restos tartésicos, que fueron los originales habitantes de Sevilla, ¿no? Pues aparecieron unos vestigios. ¿Qué fue lo que hicieron? No solo nos le echaron cemento y lo taparon, sino que los abrieron al público, les pusieron las cristaleras y la gente pasaba por encima caminando, y entonces pues veían los restos allí de paso. Y hiciste un doble trabajo. Hiciste algo atractivo porque, oye, vamos a verlo y ya que estamos aquí, pues voy a comprar el pescado. Aquí le ponemos cristales a las vías del tranvía que está en Triana. Los restos que hay en el sur. Del viejo tranvía, no es ni de la Pepa, ni uno de los primeros tranvías. En el sur de la isla que tenemos abajo, en la zona del parque acuático, hay unos restos allí que tuvieron que almacenar cuando hicieron la Gran Canaria. Tenemos las cuevas pintadas de Galdar. El artificial. Lo conocen más los guiris que la gente de aquí. O sea, es que es todo. Por eso te digo yo, es que desde los colegios, o sea, lo que decía Paco, si está bien, o sea, tenemos que enseñar a los niños, y tú también lo decías, hay que enseñarle matemáticas, hay que enseñarle todas esas cosas que hay, porque es verdad que hay que enseñarles, ¿vale? Pero, ¿y estas cosas? Pero hay que enseñarles desde una forma didáctica, porque claro, ahora también todo el mundo, no, esto tiene que darse en el colegio, educación vial en el colegio, primero auxilio en el colegio. Yo digo, ¿y cuándo van a estudiar los niños? Porque los vamos a tener 25 horas metidos en el colegio, si todos queremos que se estudie en el colegio. Pero son cosas que los niños tienen que dar de una forma muy subliminal, muy natural, para que para ellos sea algo natural el ir a un museo, el salir a escuchar un concierto, el ir un día a las cuevas pintadas. Todas estas cosas tienen que ser algo lúdico, algo atractivo. Porque si no, olvídate, si tú lo conviertes en que tú vas a ir, por ejemplo, a las cuevas pintadas y mañana un trabajo. No, va a decir, no, se va a acordar de la profesora del profesor y del que fabricó las cuevas pintadas. Porque claro, es así, no, señor, mañana un trabajo, señor. No consigues todo lo contrario, consigues un rechazo, ¿no? Y no solo eso, sino que después cualquier otra cosa más también será un rechazo a aquello. Pues ya le hemos dado un repasito un poquito a la cultura, ya nos vamos. Bueno, pues ya nos vamos. Paco, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Esperemos que te prodigues un poquito halagado, más. Gracias. Sabemos que estás súper liado porque una persona que, bueno, tiene un montón de proyectos. Yo lo único que te deseo es que los puedas cumplir todos los que tienes. Y que yo los vea. Voy a intentarlo. Porque ahora tengo 86 años. Por eso, sí. Dentro de 4 años, 90. Por eso, sí. O sea, nunca sabe uno el tiempo que tenga. De verdad, pues que tú los cumplas y nosotros que los veamos, ¿verdad, César? Sí, que los veamos con esa calidad. Eso es. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí, gracias por aguantarnos durante este ratito. Ya saben, siempre les digo, con mucho amor y con mucho cariño intentamos hacer este programa. Ahora les dejamos a ustedes ahí discutiendo. Como siempre, seguro que se tienen que poner de parte del maestro, eso ya se digo yo, y no hagan mucho caso a lo que yo diga. Y hasta siempre, así que les esperamos la próxima semana.